continuación, Joaquín Cortés nos va a hablar de las sedes y los organizadores, 5 sedes para 5 encuentros. Buenos días a todos. Voy a intentar circunscribirme al tiempo, aunque tengo que hablar de 10 años de trayectoria, ¿no? Han pasado 10 años desde el primer encuentro de Ibercarto y somos una asociación joven, no hay más que ver. Hoy estamos celebrando el 6º encuentro en el Instituto Geográfico Nacional, gracias a la labor organizadora de nuestros compañeros Paco Dávila y Judith Sánchez González, que han dedicado muchas horas de trabajo para acogernos con las mejores condiciones. Pero su esfuerzo hubiera sido en vano sin nuestra asistencia, lo que demuestra que se ha sabido mantener viva la llama de Ibercarto, que prendió solo con la voluntad que manifestamos de reunirnos para intercambiar experiencias, solucionar dificultades o discutir sobre las trayectorias más innovadoras en materia de conservación y difusión de los materiales especiales que son los mapas. Nuestro grupo no tiene mucho tiempo, no tiene ningún tipo de ingreso económico, ni por pertenecer a Ibercarto, ni por participar o asistir en nuestros encuentros. Nuestros congresos dependen del patronazgo de los organismos e instituciones de los que pertenecen nuestros miembros, de sus medios, de sus instalaciones. Por ello, el comité de dirección le ha parecido oportuno que después de una década hablemos de las 5 sedes y de los compañeros que han organizado los encuentros precedentes, a modo de un sincero homenaje a su trabajo. La exposición va acompañada de un material gráfico recopilado en los distintos encuentros, donde se identificarán los edificios que nos han acogido, ¿se ha metido en un bucle o...? Ahora sí. Donde se identificarán los edificios que nos han acogido, los asistentes y ponentes o los miembros de nuestro grupo en las fotos familiares. Se enumerarán los patrocinadores, coordinadores, organizadores, colaboradores, y en cada encuentro siempre tuvo asociado otras actividades, como exposiciones con visitas de interés, archivos, bibliotecas, etc. Además, se va a hacer una breve crónica de los avances organizativos del grupo, recordando algunas de las decisiones más significativas tomadas y recogidas en las actas de la Asamblea General, celebradas en cada uno de los encuentros que tuvieron lugar en Sevilla 2004, Lisboa 2006, A Coruña 2008, Valencia 2010 y Santander 2012. El primer encuentro en Sevilla. La elección de Sevilla para el primer encuentro se decidió en la reunión del comité de dirección que se había creado el 27 de octubre de 2003 en la Biblioteca Nacional de Madrid y que tuvo lugar en Madrid el 16 de febrero de 2004, donde se seleccionaron, además de los temas de interés general, entre las distintas propuestas de los asociados. El primer encuentro tuvo lugar el día 7 y 8 de octubre de 2004 con el título Primera reunión anual de la Asociación de Cartotecas Públicas Hispanolusas. La sede fue el antiguo convento de Nuestra Señora Virgen de los Reyes en la calle Santiago 33, que se levantó en 1611 y que desde el primer momento fue ocupado por religiosas dominicas que permanecieron en el edificio hasta 1970. Desde entonces estuvo abandonado hasta 1986, año en que se hace cargo la Junta de Andalucía y lo acondiciona parcialmente en 1992 como sede de organismos pertenecientes a la Consejería de Obras Públicas y Transporte, sobre todo como espacio expositivo, principalmente de asuntos relacionados con la arquitectura y el urbanismo. La rehabilitación parcial permitió poner en uso algunas zonas tales como la iglesia, el coro bajo o el compás,
que se utiliza actualmente como gran vestíbulo abierto donde hicimos la primera foto de familia. En este primer encuentro lo patrocinó el entonces Instituto de Cartografía de Andalucía, de la Dirección General de la Consejería de Obras Públicas y Transporte. De su organización se encargaron María Antonia Colomar Albajar y el que os habla. Bueno, María Antonia Colomar del Archivo General de India y el que os habla, del Instituto de Cartografía de Andalucía. Hubo 39 inscripciones de 34 instituciones y se giraron visitas a la Biblioteca Colombina, a la quinta fachada del Archivo de India, es decir, la cubierta de la Casa de la Lonja, y se visitó también aprovechando una exposición de grabado y agua fuerte de Durero que había en el Real Alcázar de Sevilla. Ahora vamos a darle voz. Vamos a darle voz a Paco, que ahora nos decía. Ver qué es un mapa. Un mapa es una representación gráfica. Como Instituto Nacional Portugués, o IGP tiene el deber, la obligación de disponibilizar información de ciudadanía. El impacto de la cartografía digital y de los sistemas de información geográfica en las cartotecas. Creo que las cartotecas de los centros productores son los que están guardando las versiones. No creo que nunca vayan a llegar a nuestros archivos. No contempla todavía el material cartográfico. Está contemplándolo a partir de la reunión del año pasado en Madrid. Será un problema de quién es o quién son las personas que hacen las descripciones de los mapas. Estar volcados todos los archivos con fondos de mapas planos. No tiene un formato, o sea, no existe un formato estándar, no hay un formato de intercambio, no está mapeado con el MARC, no podemos, o sea, cualquier archivo que tenga cualquier serie actual de planos no puede traérselos de cualquier biblioteca que tenga mapas porque no está mapeado el sistema, o sea, no hay un redireccionamiento. Eso es o sea, el dar la voz de alarma un poco. A mí me horroriza que lo que yo tengo el MARC tan organizadito con mis números, vuelquen en un sitio y no sepa exactamente qué hacer con él después. Me horroriza. Eso es una asociación profesional sin ánimo de lucro que aspira a reunir a los profesionales que trabajan en el mundo de las colecciones públicas de mapas en España y Portugal. La Asociación de Cartotecas Públicas. Nosotros nos hemos puesto así. Se celebró la primera Asamblea General del Grupo, que tuvo una especial trascendencia por discutir el primer borrador de estatuto de la naturaleza del grupo, si debíamos dar paso hacia una asociación o si mantenernos como un grupo técnico relacionado con la custodia, la conservación y la difusión de la cartografía. Se presentaron y se aprobaron los elementos de la identidad corporativa. Se aprobó el nombre con el que nos identificaríamos y se aprobó que nuestra página web residiera en la Sociedad Geográfica Española. Y se sugirió Lisboa como la sede del próximo encuentro. A ver si voy rápido porque me parece... Bueno, la sugerencia fructificó. Gracias a nuestra compañera portuguesa, el 23 y el 24 de noviembre de 2006 se materializó en Lisboa el segundo encuentro del Grupo de Trabajo de Cartotecas Públicas Hispanolusas, Ibercarto, con el título Dos produtores aos utilizadores, perspectiva actual do acceso a información cartograficada. Perdona, Jorge. De los productores a los usuarios, perspectivas actuales del acceso a la información cartográfica. La sede fue la Biblioteca de Portugal, Campo Grande 83, un edificio proyectado por el arquitecto Porfirio Monteiro, uno de los más importantes arquitectos de la primera mitad del siglo XX en Portugal, ante la necesidad de disponer de unas condiciones apropiadas para la conservación y custodia de la colección más importante de la literatura portuguesa y por el crecimiento de las nuevas colecciones. Las obras se iniciaron en 1958 y se trasladó definitivamente al edificio de Campo Grande en 1969. El encuentro lo patrocinó la Biblioteca de Portugal y su organización corrió a cargo de nuestra compañera María Joaquina Fijao,
Sandra María Casaria, Boavida, que contaron con la colaboración de Paola Camacho, del IGP, de Francisco Gómez, del Instituto Geográfico del Ejército, Ana María dos Santos, del Instituto y Archivos Nacionales de Torre de Otombo, Ana Cana, del Archivo Histórico Ultramarino. Hubo 115 inscripciones de 62 instituciones. Se organizó la visita al Instituto de Portugués, del Archivo Histórico Ultramarino y al Instituto del Archivo Nacional Torre de Otombo. En el encuentro de Lisboa tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación del libro La historia de la cartografía en la obra del segundo vizconde de Santarém y a la inauguración de la consiguiente exposición de cartografía. Foto de familia, el libro. La segunda Asamblea General se celebró en dos sesiones, el 23 y el 24 de noviembre. Se analizaron los pros y los contras del funcionamiento del grupo durante los 2 años transcurridos y el funcionamiento de la flamante página web alojada en la Sociedad Geográfica Española. Se redefinió el comité de dirección, su estructura, funcionamiento. Para hacer más operativo el grupo de trabajo, se crean los subgrupos o áreas de trabajo que responden a las distintas inquietudes del momento de los miembros del grupo en relación a sus fondos, a su tratamiento documental. Se crea en este momento el directorio, digitalización, es decir, se crean los grupos del directorio, digitalización de archivos, valoración, autoridades, metadatos. De cada una se hace cargo uno de los compañeros con la función de coordinador y dinamizador de cada uno de esos grupos. Y a esa asamblea surge también la propuesta de solicitar a las respectivas academias responsables de la lengua española y portuguesa la inclusión en el diccionario de la palabra cartoteca. En la página de la Biblioteca Nacional de Portugal todavía conserváis información sobre este encuentro. A Coruña, 2008. El tercer encuentro se inaugura el 2 de octubre de 2008 y se prolonga hasta el 3 en A Coruña, en la que se abordó el tema de la cartografía en la web. La sede en el archivo del Reino de Galicia, en el Jardín de San Carlos, es el archivo del Reino de Galicia, que fue creado en 1775 por la Real Audiencia de Galicia con el fin de albergar su documentación. Desde el año 1962 se conoce como Archivo Histórico del Reino de Galicia y en la actualidad desempeña una doble función. Por un lado, Archivo Histórico Provincial de A Coruña y por otro como Archivo Histórico Intermedio de toda Galicia. El edificio del archivo es un proyecto concebido por Antonio Tenreiro Rodríguez, que se inauguró en 1955 y al que se trasladó el archivo en 1956. El tercer encuentro se hizo posible gracias a la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia y al trabajo de nuestras compañeras Mar García Mirat, Carmen Prieto Ramos y Gabriel Quiroga Barro. Hubo 70 inscripciones, 43 instituciones y el archivo nos brindó la oportunidad de conocer los entresijos de sus instalaciones y la riqueza de los fondos del Arquivo do Reino de Galicia. Además, se disfrutó de una interesante visita guiada a la ciudad y una vez más se pudo contar con una exposición de cartografía que tuvimos el honor de asistir a la inauguración en las salas de exposiciones del archivo, titulada Instantes do Mundo, Cartografía Antiga de la Galicia, basada en la magnífica colección de Martínez Barbeito que se custodia en dicho archivo. Esa es la inauguración de la exposición. La tercera asamblea, una fructífera reunión donde se analizaron la trayectoria de los grupos de trabajo creados en Lisboa y su vigencia y creación del nuevo grupo, las cartotecas universitarias. Se constituye igualmente la Secretaría Permanente y se nombra a nuestro primer secretario Francisco José González González, de la Real Observatorio de la Armada. Se plantea la necesidad de que el comité de dirección establezca un calendario de reuniones en el periodo bienal entre encuentros para ir solventando las cuestiones que vayan surgiendo en el grupo, admisión de nuevos miembros, cuestiones relacionadas con el nuevo encuentro, ponencias, áreas temáticas, apoyo a los organizadores, etc. Surgen también nuevas propuestas sobre los estatutos, sobre el estatuto jurídico de la asociación y se reafirma la definición de ser un grupo de profesionales
grupos de profesionales y no de centros o instituciones. En otro punto del orden del día se discute si se decide el tema del próximo del próximo encuentro y se llegan a presentar hasta 4 sedes candidatas, entre las que se establece un orden de prelación, ocupando el primer lugar la Universidad de Valencia. Fruto de esta asamblea y como actividad de la Secretaría Permanente del Comité Decisivo, se crea y se mantiene actualizándose los bases de datos de la base de datos Ibercarto, que no voy a definir la estructura que tiene la base de datos que se aprobó en aquel momento. El siguiente encuentro, el cuarto encuentro, tuvo lugar en la Biblioteca de la Universidad de Valencia durante el 28 y 29 de octubre de 2010 y bajo el título de las cartotecas en el siglo XXI, en el edificio de la nau de la calle Universitat número 2. Y es un ejemplo de la arquitectura neoclásica valenciana, especialmente en su fachada de claustro. Ha sido la sede de la universidad desde su fundación en 1502. Su configuración arquitectónica actual es fruto de una sucesión de intervenciones. El primer diseño se encargó a Pere Comte. Al arquitecto Joaquín Martínez se debe el primer proyecto de la biblioteca de la universidad en 1789. Antonio Martorell realizó la actual fachada de corte neoclásico en 1889. La sala más sobresaliente de la biblioteca es el Paraninfo del siglo XVIII, atribuido al padre Vicente Tosca, que además es el autor del Plano de Valencia del siglo XVIII, que es uno de los más conocidos de la ciudad. Ahí tenéis el claustro y el planito de nuestro colega. Como ha quedado dicho, en el cuarto encuentro tuvo lugar una cálida acogida en la Universidad de Valencia y estuvo organizada por Victoria García Esteve, Isabel Soler Ferrer y José Rueda Murria. Hubo 54 inscripciones. Por falta de tiempo solo se pudo hacer una visita al fondo de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia y nos sorprendió por su patrimonio documental y por sus instalaciones. Como recordaréis, previo al cuarto encuentro se fijaron las reuniones técnicas y se celebró el 15 de octubre en Simancas. No voy a entrar en esas reuniones técnicas. También se decidieron aspectos importantes que se han ido recogiendo en los estatutos, que vamos a discutir en este congreso. Tampoco voy a enumerar la cuarta asamblea, porque si no, no me da tiempo a hablar del quinto encuentro que tuvo lugar en Santander. El 4 y 5 de octubre de 2012. La globalización, con el título La globalización de la cartografía. El edificio del Paraninfo de la Universidad de Cantabria fue la que nos acogió. La sala de Fray Antonio de Guevara, en la calle Sevilla número 6, que es de corte neoclásico y fue construido a finales de los años 90 sobre el solar de la antigua Escuela de Peritos Industriales. El encuentro lo organizó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria, Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, y fue coordinado por Ana Santa María Gutiérrez, y hubo 76 inscripciones, 36 pertenecientes a las distintas instituciones. Como ya se ha dicho, como ya se hizo tradición, hubo la oportunidad de inaugurar también una exposición, la cartografía, ciencia y arte de la ciudadanía, exposición de los fondos de cartografía histórica del Centro Geográfico del Ejército, organizada por el Centro Geográfico del Ejército y el Departamento de Geografía y Urbanismo. Estuvo coordinada por Luis Magallanes Pernás, Francisco Javier García Berganciano y por Ana Santa María. Y paso rápido y no me detengo tenéis luego la ponencia. También en la asamblea también se tomaron decisiones importantes y por primera vez tuvimos una flamante y nueva presidenta de Ibercarto que nos acompaña y nos preside hoy nuestro acto. Bien, en 2014, Madrid, hoy día 23 de octubre, estamos viviendo el sexto encuentro en esta sede del Instituto Geográfico Nacional. Estas son imágenes de la exposición y la visita al Palacio de la Magdalena. En la sede del Instituto Geográfico Nacional, calle General Ibáñez de Ibero, número 3, un edificio catalogado como arquitectura prerracionalista, proyectado, como sabréis, en 1922 por don Jerónimo Pedro Maté y Rodríguez,
arquitecto e ingeniero de esta casa y levantado entre 1923 y 1929. Mi más sincero deseo para que sea una jornada y un congreso muy fructífero y feliz para todos los asistentes. Muchas gracias.